Saludos a todos los que están viendo este nuevo video de mi canal. En esta ocasión vamos a tratar de filosofía y nos vamos a basar en un libro, que es un comentario sobre él mismo, que se llama Principios de Filosofía, que pertenece a un filósofo argentino llamado Adolfo Carpio. Es una introducción medianamente sencilla para lo que sería un terciario, un primer año de un terciario de filosofía, o podemos decir del último año de secundaria, de una secundaria más o menos que tenga cierto nivel, porque hay dificultad en algunos de los planteamientos. Por eso que voy a leerlo y comentarlo con ustedes. Va a ser un video no extenso como los otros, porque vamos a tratar de hacerlo más breve y después en todo caso haremos nuevos capítulos si es que interesa y si se da. Bien. A ver, entonces, el libro tiene toda una introducción donde yo voy a compartir con ustedes un capítulo donde habla de lo que sería una definición de filosofía, ¿no? Dice, una primera definición de la filosofía. Lo dicho sobre la ontología, acá habla de ontología, sería en filosofía, viene de logos, que es conocimiento, estudio, y onto es el ser, o en todo caso las entidades, las cosas que son. Se lo trajo a colación para fijar las nociones de ente, de ser y de los distintos tipos de entes, de tal modo que ahora se está en condiciones de sacar, a manera de conclusión, una primera definición de la filosofía. Definición que está en el propio Aristóteles, quien, al comienzo del libro cuarto de su Metafísica, dice que la filosofía, o más rigurosamente la ontología o metafísica, que son, digamos, ontología y metafísica son dos términos que refieren a lo mismo. Acá hay una cita de Aristóteles que vamos a ver. Es un saber que se ocupa teóricamente del ente en tanto ente y de las propiedades que como tales son propias. Acá la cita de Aristóteles, vamos a ver. Decimos, dice Carpio, la filosofía, la ontología o metafísica. Porque la metafísica, por razones que en su momento se verán, habla de otros capítulos del libro, parece constituir el núcleo mismo de la filosofía. Sus otras partes, nociología y ética, o en términos más amplios, axiología, de la que la ética vendría a constituir una sección, dependen en definitiva de la metafísica. Puede distinguirse entre ontología y metafísica. La ontología se ocupa del ente en general. La metafísica se ocupa del fundamento del ente, o ente supremo. Eso se va a ver más adelante. O bien considerar la ontología como metafísica general, en tanto que la metafísica especial abarca la psicología racional o antropología filosófica, la cosmología y la teología racional. O sea, el hombre, el universo y Dios son temas de la metafísica especial. En cambio, la metafísica general trata sobre el ser, o sea, porque todo es. El hombre, Dios, el universo son. Ahora, ¿cómo son? Bueno, tienes las ramas que podrían incluirse en la metafísica con sus objetos que son el hombre, Dios y el mundo. Todas estas divisiones entre diversas disciplinas filosóficas, metafísica, nociología, ética y muchas otras, como estética, filosofía del derecho, antropología filosófica, epistemología, filosofía de la historia,
filosofía de la religión, etcétera, tienen cierto valor propedéutico, quiere decir que son preparatorias para, y pueden serle útiles al que se inicia en estos estudios. Sin embargo, son engañosas, dice Carpio, porque en filosofía no hay propiamente temas o problemas particulares, ya que toda cuestión filosófica supone la totalidad entera de la filosofía. Bien, entonces, acá vamos a abordar entonces la definición de filosofía. O sea que Aristóteles en su libro cuarto de Metafísica dice que la filosofía, o más rigurosamente la ontología o metafísica, es un saber que se ocupa teoréticamente del ente en tanto ente y de las propiedades que como tales son propias. Esta definición, sin duda muy técnica, muy abstracta y que de primera intención le hubiera resultado seguramente ininteligible, está ahora el lector, ¿no? o el televidente en este caso, en condiciones, el espectador, en condiciones de comprenderla bien. Porque hasta aquí no se ha hecho otra cosa sino lo que Aristóteles dice que es lo propio de la metafísica. En efecto, hemos estado procediendo de manera teorética, es decir, dedicándonos simplemente a conocer. Lo conocido ha sido el ente. Se ha dicho qué es ente, esto lo dice en el capítulo anterior, cuáles son sus especies, porque hay entes racionales, entes ideales, entes reales. Y al hablar del ente, no se ha hablado de ningún ente en particular, no se ha hablado de Napoleón, ni de los poliedros, ni de las salamandras. Y cuando se ha mencionado algún ente particular, como el papel o la suma de 2 más 2, ello ha sido tan solo a manera de ejemplo. Nos hemos ocupado de los entes en tanto entes. En efecto, este giro en tanto entes significa que nos hemos ocupado de todos los entes que, en rigor, en las consideraciones que se llevan hechas, nos hemos referido a la totalidad de absolutamente todo lo que hay. Las estrellas, las obras de arte, los objetos de la matemática, los centauros, y aún de los entes absurdos como los triángulos redondos, pero que todos ellos han sido considerados, no para enfocarlos particular o individualmente, sino para pensarlos únicamente en lo que tienen de entes, para pensarlos en cuanto entes. Bien, esto es la metafísica, ¿no? Como dice Carpio, es la base de toda la filosofía. Como este giro en tanto ente es lo más difícil de comprender en la definición aristotélica, que es la ciencia del ente en cuanto ente, conviene fijar la atención en la diferencia que hay entre la filosofía y las llamadas ciencias particulares, como la matemática, por ejemplo. Puesto que nos hemos referido a todos los entes, nos hemos ocupado también de los entes matemáticos. Puesto que nos hemos referido a todos los entes, nos hemos ocupado también de los entes matemáticos. Pero con una importantísima diferencia. Porque está claro que nos hemos ocupado de los entes matemáticos y no de los... Acá hace como una especie de remarcación. Nos hemos ocupado, dice, de los entes, y lo marca con una letra especial, matemáticos, a entes, y habla de, y no de los entes matemáticos, marcando la letra especial en matemáticas, o sea, haciendo hincapié más en ente que en matemáticas. Es decir, que el acento ha sido puesto en lo que los entes matemáticos tienen de entes y no en lo que tienen de matemáticos. ¿Qué quiere decir ente? Ente quiere decir existente, o más que existente, siente, aquello que es, cosas que son, cosas que son, pero no cosas materiales, cualquier cosa que sea.
Y ojo que no es lo mismo que existir, porque después hay una diferencia entre esencia y existencia, pero eso se va a ver más adelante. Dice, el acento ha sido puesto en lo que los entes matemáticos tienen de entes y no en lo que tienen de matemáticos, porque esto último, en cuanto a matemáticos, es lo que constituye la labor propia de la ciencia llamada matemática. Si la filosofía no estudia las matemáticas o los números, sino que estudia qué es una entidad matemática. ¿Se entiende? Por ello se dice que la filosofía trata del ente, en tanto que es, siente, en tanto que ser o existente siente, que es. No trata del ente en tanto ente matemático o histórico, por ejemplo, no sé, el general San Martín o Julio César o Napoleón, no, o social, ¿no? Cuando estudia, por ejemplo, determinadas sociedades o determinados países o culturas. Esos son ejemplos que la filosofía, en cuanto a estudio metafísico, no le interesan, sino que eso se ocupa en las ciencias particulares. La filosofía se ocupa del ente, pero no en lo que tiene de distintivo o de propio en cada caso, como esta hoja de papel, ¿no? Vamos a mostrar un ejemplo. Esta hoja, ¿no? No, estudia, en todo caso, la hoja de papel. En todo caso, el objeto en tanto objeto. No es lo que tiene de distintivo de propio en cada caso, como esta hoja de papel o el número 8. O la batalla de San Lorenzo. Esos son entes especiales, particulares. Sino fijándose en lo que el ente tiene de ente y en las propiedades que como tal, es decir, en cuanto ente, le corresponden. Atendiendo, es decir, la metafísica trata de ver la estructura, la conformación de la realidad y sus seres y objetos. Esencialmente, no en forma particular y diferenciando. ¿Sí? Es decir, ¿de qué está hecho todo lo que existe? ¿Cuál es la naturaleza de los seres que existen o que son? Atendiendo a sus características más generales. Así se ha dicho alguna vez, paradójicamente, que el filósofo es un especialista en generalidades. ¿Por qué? Porque trata de lo universal, de las cosas. La filosofía se ocupa con la totalidad de los entes, a diferencia de las ciencias, ¿sí? Cada una de las cuales trata de un determinado sector de entes, tan solo. En este sentido, no hay ningún saber que tenga radio mayor, un alcance más totalizador, que aquel que es propio de la filosofía. Nadie abarca más que la filosofía. No hay una ciencia que vaya más allá de la filosofía. La filosofía es el último confín o límite que tiene el saber humano. Más que la física, incluso la física cuántica, más que cualquier otra cosa, la filosofía es el fundamento último de las cosas. Podría pues caracterizársela diciendo que la filosofía es el saber más amplio de todos, ya que, según la definición aristotélica, no hay nada que no esté dice, podría pues caracterizársela diciendo que la filosofía es el saber más amplio de todos, ya que según la definición aristotélica, o sea, del ente en cuanto ente, no hay nada que no esté a su alcance, pues todo, de una manera u otra, cae bajo su consideración. Nada le escapa, ni siquiera la nada misma. O sea, la nada es parte del estudio filosófico. Si esto es un privilegio de la filosofía, si es ventaja o es un inconveniente, queda sin embargo como un tema a discutir. Y sobre ello es mucho lo que puede decirse.
O sea que ahí vamos a ver una primera definición de filosofía como el estudio del ente en cuanto ente. ¿Se entiende? Ahora vamos a ver, basándonos en el filósofo Karl Jaspers, tres orígenes de la filosofía. Al menos vamos a ver el primero en este video. En otro veremos más. Pero por ejemplo, lo que tiene que ver con el asombro. ¿Sí? El asombro sería como un primer origen de la filosofía del cual ya hablaba Platón y Aristóteles. Sí. Ahora vamos a ver lo que sería el fundamento o el origen de la filosofía. El primer punto que vamos a ver es el asombro. Carpio se va a basar en un libro que se llama La filosofía, de un filósofo alemán existencialista denominado Karl Jaspers. Karl se escribe K-A-R-L, Karl Jaspers, o Jaspers, como le dicen, con J, ¿no? Jaspers. Un filósofo existencialista muy, muy, muy famoso y muy importante dentro de lo que es la corriente existencialista, como también la fue, bueno, primero su fundador, Søren Kierkegaard, un dinamarqués. Luego estuvo Martin Heidegger, del cual sigue mucho Carpio, porque es un pensador heideggeriano, Carpio. Luego también hay mucha importancia de Jean-Paul Sartre. Sartre es un gran influenció mucho, Albert Camus. Como filósofo existencialista católico, aparte de Jasper, está Gabriel Marcel, también un francés. Para poder precisar mejor el sentido de la afirmación, según la cual la filosofía se ocupa con la totalidad del ente, recuérdese el cuarto principio ontológico, el principio de razón. Y aplíqueselo a la totalidad de los entes. De ello resultarán las siguientes preguntas. El principio de razón, creo que lo había utilizado el racionalismo, Leibniz, dice: ¿por qué hay mundo? ¿Por qué hay entes? Pues pudo quizás no haber habido nada. Pero como de hecho hay algo, y como el principio de razón dice que todo tiene su porqué, es el principio de razón, todo tiene su porqué o fundamento. Entonces, es preciso preguntar por qué hay ente. Es decir, ¿cuál es el fundamento del ente en totalidad? La totalidad de los entes, el mundo parece una totalidad ordenada, estructurada conforme a leyes. Pero, ¿por qué la realidad está ordenada? Y lo está tal como lo está, y no según pautas diferentes. ¿Por qué está constituida conforme a leyes? Pregunto, ¿por qué hay ente? Es decir, ¿cuál es el fundamento del ente? El ente sería lo que es. Cualquier cosa que sea es un ente. La totalidad de los entes, el mundo, parece una totalidad ordenada, estructurada conforme a leyes. Pero ¿por qué la realidad está ordenada? Y lo está tal como lo está, y no según pautas diferentes a estas que conocemos. ¿Por qué está constituida conforme a leyes y no de modo enteramente desordenado o caótico? ¿Es ello casualidad, un capricho o responde a algún designio inteligente?
La parte de la filosofía que se ocupa de este problema del fundamento, con todas las inflexiones propias del mismo, se llama metafísica. ¿Sí? ¿De dónde viene todo? ¿En qué se basa esta estructura de la realidad, este orden? ¿Hay algo detrás de todo esto que lo ordena? Eso es la metafísica. Volvamos a preguntar. Si todo ente debe tener un fundamento, ¿cuál es el fundamento de los entes en totalidad? Si todo ente debe tener un fundamento, ¿cuál es el fundamento de los entes en totalidad? Vale decir, ¿qué es lo que hace que los entes sean? ¿En qué consiste el ser de los entes? Volvamos a preguntar. Si todo ente debe tener un fundamento, ¿cuál es el fundamento de los entes en totalidad? Vale decir, ¿qué es lo que hace que los entes sean? ¿En qué consiste el ser de los entes? De cada uno de ellos y de la totalidad. Los entes son en efecto. Los entes son en efecto. Pero ¿qué quiere decir ser? ¿Qué es eso? El ser, por virtud de lo cual los entes en cada caso son y son tal cual son. Todas estas preguntas nacen del asombro del hombre frente a la totalidad del ente. Surgen del asombro ante el hecho de que haya entes, cuando bien pudo no haber habido nada. Uno de los libros más resonantes, dice Carpio, con lo cual no se afirma nada acerca de sus méritos intrínsecos, o sea, se dice que fue muy resonante, de hace unas 5 décadas, se titula justamente El ser y la nada, de año 1943, y su autor es Jean-Paul Sartre, que ya lo mencioné, que era un importante filósofo existencialista, y su libro se llama El ser y la nada, que es así un libro bien grueso. Por eso se dice, o sea, ¿por qué hay ser y no más bien nada, no? Por eso se dice desde Platón, en el libro Teeteto, un diálogo de Platón, y también en Aristóteles, en la Metafísica, en el libro A, el primer libro, que el asombro o sorpresa, que acá aparece como fauma en griego, de ahí los taumaturgos, los que hacen prodigios, el asombro o sorpresa es el origen de la filosofía, lo que impulsa al hombre a filosofar. Es el origen de la filosofía lo que impulsa al hombre a filosofar, el asombro. En efecto, el que algo sorprenda hace que uno se pregunte por lo que ocasiona la sorpresa. Esta cuestión del por qué los entes son. Y la pregunta lo lleva al hombre a buscar el conocimiento. Pero cuando se lo refiere a la filosofía, está claro que no se trata del asombro más o menos inteligente o tonto de la vida diaria, del asombro ante cosas o circunstancias particulares, como ante un edificio de enormes dimensiones, o ante la conducta de cierta persona extravagante, sino que el asombro filosófico es el asombro ante la totalidad del ente, ante el mundo.
Y este asombro, que en su plenitud y pureza aconteció, según parece, por primera vez entre los griegos, allá hacia comienzos del siglo VI antes de Jesucristo, cuando comienza la filosofía, en la época de presocráticos, ¿no? Pitágoras, Parménides, Heráclito, Tales, de Mileto, Anaximandro. Dice, allá hacia comienzos del siglo VI antes de Cristo, que surge en su mayor plenitud, ese asombro, ¿no? Ocurre cuando el hombre, libre de las exigencias vitales más urgentes, comida, habitación, organización social, etc., y también libre de las supersticiones que estrechan su consideración de las cosas, se pone en condiciones de elevar la mirada mucho más allá de sus necesidades y contorno más inmediatos, para contemplar la totalidad. Repito, este asombro ocurre cuando el hombre, libre de las exigencias vitales más urgentes, comida, habitación, organización social, etc., y también libre de las supersticiones que estrechan su consideración de las cosas, se pone en condiciones de elevar la mirada mucho más allá de sus necesidades y contornos más inmediatos, para contemplar la totalidad y formularse estas preguntas, como ¿qué es esto, el mundo? ¿De dónde procede? ¿Qué fundamento tiene? ¿Cuál es el sentido de todo esto que nos rodea? Pues bien, en el momento en que el hombre fue capaz de formularse estas preguntas de manera conceptual, con independencia de toda concepción mítica, religiosa o tradicional, en el momento en que el hombre fue capaz de formularse estas preguntas de manera conceptual, con independencia de toda concepción mítica, religiosa o tradicional, en ese momento había nacido la filosofía, tal como la conocemos, ¿sí? Esto aparece en la Metafísica de Aristóteles también en el libro 1, ¿sí? Este planteamiento, esta idea de la forma de plantearse las cosas de manera independiente de las tradiciones y las religiones imperantes en ese momento. Desde el punto de vista del concepto o la razón. Desde otro punto de vista, no conceptual, también responde a estas preguntas. Al menos en cierto sentido, otra manifestación de la vida humana distinta de la filosofía, que es la religión. En efecto, y para tomar un ejemplo concreto y referido al mundo griego, en la teogonía, que es la generación de los dioses del poeta Hesíodo, que es aproximadamente del año 700 a.C., o sea, del siglo VIII o siglo VII, ¿sí? Un poco anterior a los presocráticos, Hesíodo invoca a las musas y escribe lo siguiente. Decid cómo, con los dioses, nació todo desde un principio. La tierra, los ríos, el mar infinito de impetuoso oleaje, los brillantes astros y el ancho cielo en lo alto. Y los que de ellos nacieron, los dioses dispensadores de bienes. Decid cómo dividieron las riquezas y cómo distribuyeron los honores, y cómo, desde el primer día, habitaron el escarpado Olimpo. O sea, Hesíodo invoca a las musas, un poeta, ¿no? Griego, para que ellas respondan en una forma poética el origen de todo. Decidme, y esto es un origen religioso en este caso, ¿no? Decidme, dice Hesíodo, todo esto, musas. Ustedes saben que eran una especie de diosas que habitaban en el monte Licón. Dice, musas que habitáis las olímpicas moradas, o sea, del Olimpo, comenzando desde el principio.
y decidme lo que fue primero de todo. Y así responden las musas. Primero nació Caos, abismo, o sea, el Caos fue el primero de los dioses. Luego tierra de ancho seno, Gea, sede inamovible y perenne de todos. Y Eros, amor, el más bello entre los dioses inmortales. Fíjate vos, el caos, la tierra, el amor. Principios, ¿no? El más bello, fíjate que todo esto es algo religioso, pero después va a tener un correlato filosófico. El más bello entre los dioses inmortales, Eros, que afloja los miembros y subyuga el corazón en el pecho y la prudente voluntad de todos los dioses y de todos los hombres. Miren qué belleza. Que afloja los miembros y subyuga el corazón en el pecho y la prudente voluntad de todos los dioses y de todos los hombres. De caos nacieron Erebo, las tinieblas, y la negra noche, Nix, en griego, ¿no? Y de Nix, de la noche, a su vez nacieron. O sea, del caos salen las tinieblas y la noche, y de las tinieblas y de la noche nacen Éter y Émera, que es el día. Tierra, o sea, Gea, en primer lugar, originó un ser igual a ella misma, para que la cubriera eternamente. ¿A quién fue? A Urano, el cielo estrellado, el que habría de ser para los dioses sede inamovible y perenne, o sea, el lugar del cielo, ¿no? Luego produjo las altas montañas, plácidas moradas de dioses. Mira vos, los dioses están en las montañas. Hay que ver por qué. Por qué está toda esta tradición, ¿no? De las ninfas, que también nacieron, que están en los ríos generalmente. Y los bosques. Lejos del amor deseable, también generó a Ponto, el infecundo piélago del oleaje, o sea, el mar, ¿no? Del oleaje enardecido. Pero de inmediato poseída por Urano, la Tierra dio a luz a Océano, ¿sí? De profundos remolinos. O sea, se unen la Tierra y el cielo y forman el agua, el océano, de profundos remolinos. Bueno, todo esto está en Hesíodo, la Teogonía, que es la obra de Hesíodo, que la pueden conseguir fácilmente en internet y leer este bello poema. De gran importancia e influencia posterior, ¿no? Bueno, esto sigue la explicación. Yo voy a hacer un corte. Dice, toda religión y toda mitología, pues, dan una respuesta a aquellas preguntas. La diferencia está en que la filosofía da una respuesta puramente conceptual. Ello parece haber sido la obra de Tales de Mileto, sería como el primero, ¿no? Hacia el siglo VI, sería año 585 y 85 a.C., y por lo cual pasa por ser el primer filósofo, Tales de la ciudad de Mileto. En efecto, él no se refiere a nada sobrenatural, no habla de dioses que hayan hecho este mundo, ni de las relaciones, amistades y luchas entre los mismos. Simplemente, Tales se pregunta qué son las cosas, y contesta con una respuesta que puede parecer extraña. El agua. Todo procede del agua. El principio o fundamento, argé, en griego es el principio, ¿no? El origen del cual todas las cosas están hechas, es para Tales el agua. Bien. El video por ahora me parece que ya abarca varios temas que vamos a dejarlo como una introducción y vamos a hacer un posterior video continuando sobre este tema. En principio, bueno, espero que les haya interesado y vamos a continuar porque realmente esto va profundizando cada vez más y se va llegando a estas entrañas de la filosofía y de este saber tan rico, tan interesante, que tanto ha marcado toda nuestra historia occidental. Porque esto es la base de la cultura y la estructura de ser, de pensar, que tiene todo, no solo los europeos, los americanos y el resto del planeta, porque esto ha impactado a nivel mundial, digamos. Esto es lo que ha predominado en los últimos 2000 y pico de años. Es decir, por encima de cualquier otra cultura y tradición, esta cultura occidental europea de origen griego, esta filosofía, esta forma de pensar desde Aristóteles y estos pensadores en adelante, es lo que nos determina como naturaleza humana y como forma de cultura, ¿no? Entonces es importante saber cuáles son nuestras bases
y cuál es la historia en la cual esas ideas fueron evolucionando y transformándose y generando todos los aspectos del saber. Así que me despido y espero verlos en el próximo video y espero sus comentarios y que se suscriban a mi canal, Mariano C, se llama el canal de YouTube, Mariano C de casa, solo C, y tienen más videos en el canal de metafísica, de temas espirituales, temas políticos, eh, de filosofía hermética, basados sobre el libro del Kybalión, que es un libro interesante de analizar y estudiar. Eh, y bueno, cualquier comentario, poner me gusta, difundir me ayuda para poder, me es un incentivo para seguir con estos videos y compartiendo este conocimiento que, que realmente llena mucho el alma, ¿no? Gracias.